Hola, hola a todos. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos una historia que les prometo que les va a tocar el corazón, una de esas narrativas que nos recuerdan la fuerza invisible que une a las personas, la forma en que los objetos más cotidianos pueden convertirse en portadores de universos enteros de significado. Vamos a hablar de algo que a primera vista puede parecer pequeño, insignificante, una simple baratija, pero que en realidad esconde un universo de significado, de amor, de recuerdos imborrables y de una conexión profunda que trasciende lo tangible. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un osito muy especial, y su conexión con Cani de Met. Sí, han oído bien. Ese objeto aparentemente sencillo se convierte en el hilo conductor de un relato que nos habla de esos lugares que elegimos para guardar lo más preciado, esos rincones del mundo y del alma que, aunque solo existan en nuestra memoria o en nuestras palabras, se vuelven sagrados, monumentos de experiencias compartidas. ¿Están listos para descubrir por qué un humilde osito de peluche, puede ser tan importante, tan vital, tan preciado? Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse, es rapidísimo y así no se pierden ninguna de nuestras aventuras, descubrimientos y las joyas escondidas que desenterramos para ustedes. A veces las cosas más sencillas son las que guardan las emociones más profundas, ¿verdad? Las que nos anclan, las que nos hacen sonreír con nostalgia o vibrar con la intensidad de un recuerdo fresco. Y hoy vamos a desentrañar la historia detrás de un osito que Can le compró a Demet. Pero no se trata de cualquier osito, no. No piensen en un peluche cualquiera, de una tienda genérica, elegido al azar. Se trata de un osito que representa algo mucho más grande, algo que se gestó, que cobró vida y significado en un lugar que para ellos significaba muchísimo, un lugar que se impregnó de su historia, de su conexión, de su amor naciente o consolidado. Imaginen por un momento la escena. Un lugar especial. ¿Qué hace que un lugar sea especial? Es la arquitectura, el paisaje, la atmósfera que se respira. A veces es la atmósfera, esa energía intangible que nos envuelve y nos hace sentir en casa o en un estado de asombro. A veces son las personas que lo comparten con nosotros, las almas con las que tejemos lazos en ese entorno. Y otras veces son las experiencias que vivimos allí, los momentos clave que se graban a fuego en nuestra memoria, transformando un simple espacio en un santuario personal. Para Cani de Met, este lugar especial se convirtió en el escenario perfecto para un gesto de amor, un gesto que, como les digo, se materializó, se hizo tangible, en un pequeño oso de peluche. Piensen en esos lugares que todos tenemos en la vida. Esos que guardamos en el cofre de nuestros recuerdos más preciados. Tal vez sea la casa de los abuelos, ese refugio de infancia donde el tiempo parecía detenerse y los olores a galletas recién horneadas y a lavanda nos envolvían. Quizás sea un banco en un parque que frecuentábamos de niños, el lugar donde compartimos secretos inocentes y soñamos despiertos con el futuro. O tal vez sea una cafetería donde compartimos conversaciones infinitas, noches de desvelo y risas que rompían el silencio de la madrugada. Incluso puede ser una ciudad entera que nos marcó para siempre, un destino que nos transformó, que nos abrió los ojos a nuevas perspectivas y nos dejó una huella imborrable en el alma. Estos lugares se impregnan de nuestra historia, de nuestras risas contagiosas, de nuestras lágrimas silenciosas de tristeza o de alegría, de nuestros sueños más audaces. Y cuando algo, una persona o un objeto, está ligado a uno de esos lugares, adquiere una resonancia única, una profundidad emocional que lo eleva por encima de su naturaleza intrínseca. El osito del que vamos a hablar hoy es precisamente eso, un ancla, un recuerdo tangible, un faro que ilumina la memoria de un momento y un lugar que para Cani de Met era de suma importancia, un punto de inflexión en su historia. ¿Por qué un osito? Podríamos pensar con una lógica puramente pragmática, es un juguete, un simple objeto de entretenimiento, que tanto puede significar en la complejidad de las relaciones humanas. Pero aquí está la magia de las historias que nos conectan, la sutileza de las emociones que escapan a la simple enumeración de hechos. Este osito no es solo un peluche. Es un símbolo. Es la materialización de un sentimiento, de una conexión profunda, de un momento vivido con una intensidad que lo hizo inolvidable. Can, al elegir este obsequio, no estaba simplemente comprando un regalo para cumplir con una formalidad. Estaba encapsulando una experiencia, estaba inmortalizando un instante. Estaba diciendo a través de ese osito, algo mucho más profundo, algo que las palabras a veces no alcanzan a expresar con la misma fuerza.
Estaba diciéndole a Demet, en un lenguaje íntimo y compartido: recuerdo este momento contigo, en este lugar, y quiero que algo te lo recuerde siempre, que te traiga de vuelta esta emoción cada vez que lo veas. Y es que piensen en la delicadeza de ese acto, en la sutileza de la elección. Elegir un regalo no es solo una cuestión de presupuesto o de estética, de lo que está de moda o de lo más caro. Es una cuestión de entender profundamente a la otra persona, de captar sus gustos más recónditos, sus sensibilidades, sus alegrías más genuinas y hasta sus pequeñas vulnerabilidades. Y cuando ese regalo está ligado a un lugar especial, la profundidad del mensaje se multiplica exponencialmente. Este lugar especial, que lo hacía tan especial. Podía ser un sitio donde se conocieron por primera vez, ese cruce de miradas que encendió la chispa. Podía ser un lugar donde vivieron sus primeras citas, esas horas de descubrimiento mutuo llenas de nerviosismo y fascinación. O quizás era un rincón del mundo que compartieron, un paisaje, una ciudad, una playa, que les dejó una huella imborrable en el alma, un sitio que se convirtió en el escenario de un capítulo fundamental de su historia. Cada uno de nosotros tenemos esos lugares que nos transportan, que nos hacen revivir emociones con solo pensarlos, que se convierten en el telón de fondo de nuestros recuerdos más felices. Y Khan, al regalarle el osito en este contexto, estaba apelando a esa memoria compartida, a ese código secreto que solo ellos dos entendían, a ese lenguaje silencioso que se construye en la intimidad de una relación. La elección de un osito de peluche también tiene su propio simbolismo inherente, ¿no creen? Los ositos desde siempre han estado asociados con la ternura, con la inocencia, con la protección, con la infancia y con la calidez más pura. Son criaturas que nos invitan a abrazar, a cuidar, a sentirnos seguros. Al regalar un osito, Khan estaba enviando un mensaje poderoso de cariño, de protección, quizás hasta de nostalgia por momentos más sencillos y puros, o de un anhelo profundo por construir un futuro lleno de esa misma ternura y seguridad. Y al hacerlo en ese lugar especial, el regalo adquiría un peso emocional aún mayor, se cargaba de la energía y del significado intrínseco de ese sitio. Imaginen el contexto. Tal vez estaban paseando sin rumbo, disfrutando de la compañía del otro y de la belleza del entorno. O quizás habían planeado ir a este lugar con una intención particular, con la idea de celebrar algo, de tomar una decisión importante, o simplemente de reconectar. Y de repente Khan ve el osito. No es una compra impulsiva, no es un capricho pasajero. Es una decisión meditada e inspirada por el momento, por la atmósfera, por el lugar, y sobre todo, por la persona que tiene al lado. Es la clase de detalles que hacen que las relaciones sean únicas, que las diferencian de las demás, que las elevan a otro nivel. No son solo las grandes declaraciones de amor, no son los gestos espectaculares los que forjan los lazos más fuertes. Son estos pequeños gestos, estas pequeñas piezas de historia compartida, estos detalles aparentemente insignificantes, los que construyen un legado de amor duradero y profundo. Este osito, por lo tanto, se convierte en algo más que un objeto inanimado. Se transforma en un testigo silencioso de su historia, un guardián de sus recuerdos más preciados, una especie de talismán que encapsula la esencia de un momento compartido y cargado de significado. Y para Demet, recibirlo seguramente fue un torbellino de emociones. La sorpresa ante el inesperado regalo, la alegría pura de un gesto tan considerado, la gratitud profunda por el detalle, pero sobre todo, el sentimiento inefable de ser comprendida, de ser amada de una manera profunda, personal y única. Es la sensación de que alguien te conoce tan bien que puede capturar la esencia de un momento y ofrecértelo en un objeto. Ahora pensemos en cómo estos detalles, estos objetos cargados de significado, marcan nuestra propia vida. ¿Tenemos nosotros algún objeto que nos recuerde un lugar especial? Una piedra recogida en una playa exótica durante unas vacaciones inolvidables, un souvenir de una ciudad que nos cautivó, una postal de un café donde compartimos risas y sueños. Una fotografía, por supuesto, es un clásico, pero a veces son objetos que para el resto del mundo no significan nada, los que para nosotros son tesoros invaluables. Guardan historias, guardan personas, guardan el eco de nuestros pasos en lugares que nos cambiaron, que nos enseñaron algo, que nos hicieron crecer. El osito de Khan y Demet es un claro ejemplo de esto. Es la prueba irrefutable de que el amor se manifiesta de maneras muy diversas, y a veces, la más potente y conmovedora es a través de los detalles que con el tiempo, se convierten en leyendas personales, en narrativas íntimas que solo los protagonistas entienden y atesoran. La clave aquí, la esencia de esta historia, reside en esa conexión fundamental entre el objeto,
la persona que lo regala, la persona que lo recibe y el lugar donde todo sucede. Can no le compró un osito cualquiera en una tienda cualquiera, sin pensar. Lo hizo en un momento y en un lugar que sabía que tenía un significado especial para Demet, y por extensión, para él mismo. Ese lugar especial se convierte en el epicentro de la memoria compartida, en el epicentro de ese recuerdo tangible, y el osito, en el guardián de esa memoria, en el depositario de esas emociones. Es como si ese lugar y ese objeto se hubieran fusionado para crear un ancla emocional inquebrantable. Y lo fascinante de estas narrativas es que nos invitan a la introspección, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones. Hemos creado nosotros esos lugares especiales en nuestras relaciones, lugares físicos o emocionales que se impregnan de nuestra historia y de nuestro amor. Hemos sabido valorar y atesorar los gestos, por pequeños que sean, que nos conectan con las personas que amamos, que nos hacen sentir vistos, comprendidos y apreciados. El osito de Can y Demet es un hermoso recordatorio de que el amor no se construye solo con grandes demostraciones, sino con detalles, con intenciones sinceras, con la capacidad de ver el significado profundo en lo aparentemente simple, con la voluntad de invertir tiempo y atención en nutrir la conexión. Además, esta historia nos habla de la importancia crucial de los recuerdos en nuestras vidas. En un mundo que va tan rápido, donde todo cambia constantemente, donde las tendencias van y vienen con una velocidad vertiginosa, tener anclas, tener esos puntos de referencia que nos conectan con nuestro pasado, con las personas que han sido importantes en nuestra vida, es fundamental para nuestra identidad, para nuestro bienestar emocional. Y el osito, en este caso, cumple esa función a la perfección. Es un recordatorio tangible de un tiempo, de un lugar, de un sentimiento que, de otro modo, podría desvanecerse con el paso de los años o diluirse en el torrente de la vida moderna. Es un faro que nos guía de vuelta a un momento de felicidad, de conexión, de amor puro. Piensen en el valor que este osito tiene hoy para ellos, si aún lo conservan, si lo tienen a la vista. No es solo un peluche polvoriento en un rincón. Es un pedazo vivo de su historia, un testimonio silencioso de un amor que se expresó a través de un gesto sencillo pero cargado de un significado inmenso. Es un recordatorio poderoso de la importancia de los lugares especiales, de esos escenarios únicos donde se escriben las páginas más bonitas de nuestras vidas, donde florecen los sentimientos más puros y donde se forjan las memorias más queridas. Y es que al final del día, lo que perdura, lo que realmente importa, lo que nos define y nos enriquece, no son las grandes fortunas acumuladas ni los logros monumentales que podamos exhibir, sino las conexiones humanas genuinas, los recuerdos compartidos que nos nutren el alma y el amor que se expresa en cada detalle, en cada gesto, en cada palabra, por más pequeña que parezca. El acto de Can al elegir ese osito y ligarlo de manera tan íntima a su lugar especial compartido, demuestra una comprensión profunda y conmovedora de lo que hace feliz a Demet, de lo que le conmueve, de lo que le toca el alma. Es un gesto que va mucho más allá de lo material, es un gesto del alma, un acto de empatía y de amor puro. Es decir, de una manera silenciosa pero contundente, te veo, te entiendo, y valoro profundamente lo que compartimos, valoro esta conexión que hemos construido. Y en esa simplicidad, en esa honestidad desnuda, reside una belleza inmensa, una fuerza transformadora. Así que la próxima vez que piensen en un detalle que les ha marcado de forma especial, o en un gesto de amor que hayan dado o recibido, recuerden la historia de este osito. Recuerden que los objetos más sencillos, los gestos más humildes, pueden albergar los sentimientos más profundos y tener un impacto duradero en nuestras vidas. Y recuerden también que los lugares especiales no son solo geografías, sino rincones del mundo y sobre todo, rincones del corazón que guardamos con especial cariño, que se vuelven sagrados por las vivencias que albergan. El osito de Can y Demet es, sin duda, un hermoso y conmovedor símbolo de todo esto. Y hasta aquí llegamos con esta historia tan especial, tan íntima y tan universal a la vez. Espero de verdad que les haya gustado, que les haya conmovido y sobre todo, que les haya hecho pensar en esos pequeños detalles que hacen tan grande el amor, en esos objetos que se convierten en tesoros y en esos lugares que atesoramos en el corazón. Hemos hablado de cómo un simple osito puede transformarse en un tesoro incalculable, especialmente cuando está ligado a un lugar especial y a un momento significativo, y de cómo el amor se construye con gestos, con intenciones y con la capacidad de entender lo que realmente importa para la otra persona. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer y un honor compartir esta historia con ustedes, desentrañar sus capas y reflexionar sobre su significado. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Tienen ustedes algún objeto que les recuerde un lugar especial? ¿Alguna historia similar de un objeto cargado de significado que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a que estas historias lleguen a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, descubrimientos y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.